Hola, soy Romina Valle y estamos en vivo desde CFC, Centro Familiar Cristiano Church of the Park. Espero que estés listo para recibir palabra de Dios. Aún estás a tiempo de invitar a más personas a unirse a esta transmisión. Solo compárteles el link para que puedan accesar y ser parte de esta red de bendiciones. Pero no te conformes con eso, también búscanos en redes. ¡Comenzamos! Estamos transmitiendo total y completamente en vivo palabra de Dios hasta tu hogar, hasta tu sala, hasta tu habitación. Llegamos a la intimidad de tu hogar a través de estas transmisiones y que la palabra de Dios pueda venir a ser un bálsamo a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu vida. Seguimos tiempos difíciles, seguimos con el problema de la pandemia. Creo que la economía y muchas otras cosas han afectado, incluso psicológicamente, la percepción de las personas. Emocionalmente es cansado estar en temor o con temor de ser contagiado. Tomemos nuestras precauciones, pongámonos en las manos de Dios siempre, pero sobre todo, acerquémonos a Dios. Sabemos que Dios es nuestro protector, como el Dios todopoderoso que protege a sus hijos. Así que acerquémonos a Dios en esta hora, busquemos de su rostro, busquemos aprender de Él. Y uno de los temas más dificultosos para los seres humanos, que les pone una barrera para acercarse a Dios, es: no entiendo su palabra, no me gusta la Biblia, no sé cómo leerla, no entiendo, tiene muchas contradicciones, tiene cosas sin sentido, tiene cosas que yo no entiendo. Vamos a entrar a una serie en esta iglesia, ojalá que sigas ahí las transmisiones y vámonos con, vamos a decir el volumen 1. Ve siguiéndolos, por eso lo estoy marcando ahorita, el volumen 1, cómo leer la palabra de Dios, cómo acercarse a la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Tiene poder la palabra de Dios para tu vida. Y al igual que un testamento, cuando te dejan un testamento, tiene que ser leído para que sepas qué es lo que hay para ti. Y es de la misma forma y de la misma manera. Así que vamos a ver en esta hora lo que es el poder de la palabra de Dios. El leer la palabra de Dios tiene poder. Te voy a ir ayudando a desmenuzar, o lo que sería a despejar, mejor dicho, ese mito de que la palabra de Dios es difícil y que no puede ser leída por cualquiera. Obvio, tiene principios, tiene ciertas formas sencillas, llamémosle así, de leer. Cualquier persona tiene acceso a la palabra de Dios. Y de las cosas que de repente son dificultosas, tenemos dudas de dónde salió esta serpiente que habla, además por qué le puso un árbol, por qué no murieron ahí mismo, quién es esta simiente. Es decir, desde el Génesis nos da pistas y nos pinta un cuadro hasta nuestro Señor Jesucristo, Pero no te preocupes, si tú todavía no eres muy diestro en la lectura de la palabra de Dios, créeme que siguiendo estas transmisiones, sobre todo esta serie acerca del poder de la palabra de Dios, vas a poder entender, leer, vas a poder disfrutar, alimentar tu vida y tu espíritu con la palabra de Dios. Quiero comenzar con un video que nos explica tantito nada más una de las formas, una de las maneras o una aproximación hacia lo que es la palabra de Dios. Vamos a verlo aquí. Es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes, buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar.
tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo. Y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien, entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funciona. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Perfecto, ¿se fijan? Vamos a tener 12 videos iguales a estos o similares a estos, 12 videos donde, bueno, vamos a ir teniendo una aproximación. Hay poesía en la palabra de Dios, hay narrativa, hay argumentación, hay razonamientos. Qué interesante. 1 de cada 3 capítulos contiene poesía en la palabra de Dios. Todo esto para que nosotros como seres humanos podamos entender, comprender, beber mucho mejor de la palabra de Dios. Ojalá que podamos apasionarnos con la Biblia. Dice en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pareciera un texto que está escondido allá recónditamente y nos muestra más o menos qué es lo que sucede cuando la palabra de Dios escasea en nuestra vida.
En esta época que se está hablando en el entorno de este texto, había muchos problemas. La gente se había alejado de Dios, los que compartían la palabra de Dios andaban haciéndolo por negocio, robaban los hijos del sacerdote, tenían una serie de comportamientos que estaban lejos de Dios, y entonces la palabra de Dios había escaseado. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios escasea en nuestra vida? Suceden cosas malas, cosas negativas. Ahora tomemos en cuenta que en esta época pues todavía no tenían la Biblia, lo que sería la escritura de Dios completa. Tenían una parte, pero todavía se estaba formando este libro. Escaseaba palabra de Dios en ese tiempo, y creo que actualmente, aunque tenemos la Biblia, aunque tenemos la palabra de Dios, ya no está llegando a las casas, no está llegando a los hogares, no está llegando a la vida de las personas, porque simple y sencillamente las personas no la leen, no les interesa leerla. No es un aspecto primordial para los seres humanos el tener un acercamiento a la palabra de Dios, a la Biblia. Y creo que Satanás ha ganado mucho terreno en eso, porque por falta de conocimiento dice la palabra de Dios que el pueblo perece. Cuando hay falta de conocimiento, somos presa más fácil de Satanás. Así que escasea la palabra de Dios actualmente por razones parecidas a las de esta época. Los que predican la palabra de Dios, muchos o algunos van sobre el dinero, van más sobre el negocio, van sobre el vender bendiciones, van sobre lo que es la popularidad, la fama, la iglesia más grande, pero no se ocupan y preocupan de leer la palabra de Dios, de resaltarla y darla como una respuesta, como un alimento, como bálsamo al corazón de las personas. Si hay algo que la gente necesita hoy en día, es palabra de Dios. Si es algo que necesitamos, es palabra de Dios, pero no va a haber palabra de Dios ya, a través de un ángel que se aparezca, o a través de la voz de Dios, o como sucedía en este tiempo, que con visiones con frecuencia se aparecía el ángel del Señor. Que es interesante en la Biblia, ayer que estaba leyendo encontraba este dato. Hay un ángel que se llama el ángel del Señor. Ya sabes que hay querubines, arcángeles, hay ángeles, y bueno, está el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, pero cuando la Biblia se refiere al ángel del Señor, ¿qué crees? Es Dios mismo tomando una forma que los seres humanos pudieran ver, de tal manera que pudieran llevarse bendición en algún momento. A Agar se le presentó el ángel del Señor cuando salió, que Abraham la despidió. ¿Recuerdan esa historia? El ángel del Señor es una forma de Dios, o era una forma de Dios de tomar una forma humana, o a veces a través de una zarza ardiendo, que también dice ahí cuando llama a Moisés que el ángel del Señor se presentó, es Dios mismo presentándose. Eso me emocionó mucho, porque ¿qué crees? El salmo que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo acampa alrededor tuyo en una forma que no lo percibes como Dios tal, pero que sabes que su presencia, a través a lo mejor de una persona, de una circunstancia, de otras cosas, te está bendiciendo. ¿Ves cómo la palabra de Dios empieza a ser emocionante, empieza a darnos vida, fortalecernos, darnos fe? Es decir, si estudiamos la Biblia, vamos a tener herramientas que no cualquiera tiene. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios, todos tenemos acceso a leerla, todos tenemos la posibilidad de leerla, es gratis. Es decir, no es difícil conseguir una Biblia, la descargas tu celular gratis, pero no la queremos leer, no la queremos valorar. Me emocionó mucho ayer darme cuenta que el ángel del Señor es Dios mismo. Confieso que no había analizado al 100% el concepto del ángel del Señor. Coméntenos ahí, estúdialo, googléalo, el ángel del Señor, y empieza a adentrarte en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios escasea en tu vida, no esperes cosas buenas. Va a venir enfermedad, van a venir dificultades, no vas a tener las herramientas, no vas a saber reclamar la herencia que Dios ha dado para ti, o la posibilidad de retorno. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Una cosa haré, me levantaré y regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una narrativa en forma de parábola, y lo hizo. Fue al padre porque sabía que el padre, o que en el padre había alimento. Mira, si nosotros no caemos en cuenta que necesitamos urgentemente leer la Biblia,
darle un valor y traducirla, digamos, a nuestra vida diaria. Si decimos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y los cuida, los protege, entonces estamos diciendo que Dios mismo, a través de situaciones, circunstancias, personas, se toma el tiempo para cuidarnos y protegernos. Como no podemos ver a Dios, no ha habido un solo ser humano que pueda verlo tal cual. Dios se toma las formas para presentarse a nosotros. Ay, ojalá que no esté escaseando la palabra de Dios en nuestra vida. Razón por la que tienes que conectarte, razón por la que tienes que venir el domingo, razón por la cual tienes que repasar la palabra de Dios que se predica, que es para ti, para tu casa, para tu hogar. Como tú perteneces a una iglesia o esta iglesia, Dios se toma el tiempo también para traerte palabra que necesitas. Ojalá que empecemos a tomar un poco de cultura, un mucho de cultura espiritual o de cultura cristiana para valorar la palabra de Dios, aprenderla, saberla, beberla y alimentarnos. La palabra de Dios cuando escasea, entonces vienen cosas a nuestra vida que no tenemos defensa. Quiero hablarles de algunos puntos nada más rápidos, sencillos, realmente muy sencillos, de lo que aporta a nosotros la palabra de Dios, de lo que aporta este libro. Ahora, cuando decimos palabra de Dios, estamos diciendo que son lo que Dios habló. ¿Qué es lo que Dios habló? Y nos muestra esto la mente de Dios. Esto nos da una facilidad de acceder a conocer la mente de Dios. El problema es que no sabemos cómo leerla muchas veces y al igual ¿qué les diré? En una situación donde ves que dos personas están discutiendo y una le dice a la otra, le dice: eres un maldito, muérete y vete a volar. ¿Ya? Si eso se escribiera y pasara a ser parte de un libro, dijeran: ahí está, hay un error, le dijo que se fuera a volar. ¿Cómo va a volar? Si no vuelan, si no volamos. Yo no creo en eso. La gente es tan inculta, tan analfabeta espiritualmente, que a veces lee historias así y se agarra de algo para decir: ahí dice que se fuera a volar, los seres humanos no volamos, ahí está, ya encontré un error en la Biblia. Cállate, no sabes, estudia, métele tantita inteligencia. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Les puse un ejemplo muy sencillo de personas que luego refieren a algo. Dice: sí, dice vete a volar, pero si te fijas es que era una expresión que en ese tiempo se usaba para decir vete lejos, no quiero saber de ti. Si leyeran eso en 100, 200, 300 años, probablemente ya no sería la misma acepción a la frase o al concepto. ¿Y por qué le digo que se fuera a volar? ¿Acaso podía ser esto? No. Tienes que ver quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo, quién, cómo, cuándo, dónde. Es decir, hay principios para entender la palabra de Dios, y esto se los comento de forma muy rápida y muy sencilla, porque los seres humanos buscan algún detalle en la Biblia para rechazar. Es un Dios sanguinario. ¿Estás seguro que es un Dios sanguinario? Sí, porque ahí viene sangre y dijo esto. Ok, estudia el contexto histórico y vas a ver si es un Dios sanguinario. O en la naturaleza de Dios, en la mayor parte del libro, nos muestra que Dios es amor, suple y sostiene. No es compatible con esto. Sí, cierto, es que ya vi que en esa discusión que le dijo vete a volar, más adelante en otro libro, en otro testamento, dice que él se disculpó. Pero aquí no lo escribieron, allá lo escribieron. Como tal ocasión cuando le dije vete a volar, fulanito se disculpó y le dijo es que estaba enojado. Vamos ya armando, digamos, la historia bíblica. Estaba enojado, como tú y como yo en algún momento estamos enojados y decimos cosas de las cuales después pedimos una disculpa. No tiene contenido. Entonces, ¿cuál sería el concepto total? Que los seres humanos nos enojamos, pero tenemos la posibilidad de reconciliarnos. Ahí está el concepto, ya lo entendemos. Pero situaciones así en la Biblia hay miles y miles que los seres humanos toman y agarran para decir le dijo vete a volar, y eso es imposible. Los seres humanos no volamos. Creo que más o menos estoy ejemplificando la tontería que muchos seres humanos refieren acerca de la Biblia para rechazarla, para no tomarse el tiempo de leerla, para no tomar la disciplina de leerla, para rechazar a Dios por flojera,
por soberbia y por muchas otras razones. No están viendo, ni se toman, ni les interesa tomarse el tiempo para decir, ya entendí. Más que tratar de que los seres humanos vuelen, se trata de que los seres humanos nos enojamos, pero podemos cambiar de opinión y nos podemos reconciliar. Ahí está el concepto. Así es como los domingos, los miércoles, se maneja la palabra de Dios de una forma analítica, exegética, y de tal forma que podamos ir entendiendo y alimentándonos. Primer punto de la palabra de Dios es alimento. ¿Por qué tenemos que valorarla y por qué tenemos que leerla? Es alimento. Dice primera de Pedro 2:2, desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Puse ahí foodies de la palabra de Dios. Si ustedes googlean foodies, así tal cual como se está leyendo ahí, van a encontrar que es gente que ama la comida. Es gente que le toma foto a su comida, que la degusta, que se toma mucho tiempo para degustar un platillo. Se toman el tiempo porque está calificado, porque le gusta a uno la comida. No sé si eres como yo, me gusta la comida. Pero te voy a decir algo que está todavía mucho más sabroso para mí, y no tengo que viajar a Europa para un 3 estrellas Michelin, y es el gusto por la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu, alimenta tu alma, encuentras cosas. Bueno, yo te decía ahorita, simplemente el concepto sencillo de los salmos, la parte donde dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los cuida, los protege. Y ahora que yo entiendo que es Dios mismo, es alimento para mí. No tengo miedo de que me venga algo malo, no tengo temor, desecho el temor. Sabes que la Biblia habla mucho de desechar el temor. Dijo Job, lo que temía, eso me sobrevino. Y no estoy hablando de la tontería de la metafísica y que tú atraes las cosas. No estoy diciendo que tú las atraigas. Estoy diciendo que hay principios que hacen que Dios quite su protección de nosotros. El temor en demasía, pues sí va a hacer que nosotros nos salgamos de la protección de Dios, y entonces pudieran entrar situaciones negativas a nuestra vida. Hoy en la mañana leía de alguien que viene a la iglesia, que ponía que no tiene miedo, que se le quitó el temor y que está cerca de Dios y que quiere disfrutar de la vida. Dios te bendiga, Dios la bendiga. Es decir, la situación de entender que tenemos que dejar el temor, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo entender que la frase el ángel del Señor es Dios mismo tomando otra forma, no inanimada como esta guitarra, pero tomando otra forma para bendecirnos. Me emociona, me alimenta mi espíritu, me da confianza, me da seguridad, elimina el estrés de mi vida. ¿Cómo no va a alimentarme? Muchos están desnutridos espiritualmente, a veces contentos, a veces tristes, a veces animados, a veces desanimados, porque no se están alimentando de la palabra de Dios. ¿Qué sucedería si tú pasaras tiempos o temporadas largas, 2-3 días sin comer? Es obvio que te empezarías a sentir débil. Y no sé cómo le hacen los seres humanos o algunos seres humanos para que pasen días y días y días sin alimentarse con la palabra de Dios. Dice aquí en segunda de Pedro que debemos desear la palabra de Dios, que debemos desearla como niños, esa leche espiritual que nos hace crecer, que nos hace desarrollarnos, que nos hace que podamos ganar peso espiritual. Es alimento la palabra de Dios, es alimento a nuestra alma. Te sientes solo, te sientes sola, te sientes vacío, te sientes con esa insoportable levedad del ser que no le encuentras sentido a la vida. Veía a alguien que decía, maldita vida tan aburrida con esta pandemia, y luego no quieren que uno se drogue. O sea, vacíos y vacíos porque no se alimentan de la palabra de Dios. Temores y temores, me va a pasar esto, se va a morir mi hija, va a pasar esto otro, me voy a infectar, va, y no atinamos a alimentarnos de la palabra de Dios que echa fuera el temor. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a estar fuertes en carácter, fuertes en espíritu, fuertes físicamente, bien alimentados, como Daniel 10 veces mejor que
prefirió desechar la palabra de Nabucodonosor, del emperador, y prefirió la palabra que Dios había hablado desde el Antiguo Testamento en forma de alimentación, en forma de oración, en forma de actitud, y fue encontrado 10 veces mejor. Así que el alimento es palabra de Dios, o la palabra de Dios es alimento. Vamos uno más. Dice también aquí, ¡ay! ¿Qué defensa vas a tener contra Satanás? ¿Sabes que la forma de defendernos contra Satanás es la palabra de Dios? No hay otra manera. Tus argumentos no le sirven. Tus argumentos le ayudan a Satanás. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La Biblia misma nos dice que la palabra de Dios es como una espada que es más cortante que 2 filos y penetra hasta el fondo de tu corazón, tuétanos, todo, tus coyunturas, discierne tus pensamientos, parte el alma, es profunda. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, o que la escuchas, o que vienes a una reunión a esta iglesia, sientes cómo corre por tu piel ese escalofrío cuando la palabra de Dios es aplicada a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Pero es la forma de defendernos, no hay otra espada, es la única defensa contra el malo que tenemos. Mira, ni Cristo empezó con sus argumentos. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Cristo en todo momento le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerda que Satanás, entre otras, le decía, mira, le mostró los reinos del mundo y le dijo a Cristo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le contestó con la palabra de Dios, no le empezó a decir, oye, pero pues es que, ¿cómo le podemos hacer? Fue a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es una forma de espada, es la única forma que tenemos de defendernos. Viene Satanás, a ver, chatea por ahí, escríbeme, no te dé pena, sé valiente. ¿Qué es lo que viene y te dice? ¿Te vas a quedar solo? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a morir? ¿No vas a tener trabajo? ¿Te vas a quedar sin dinero? ¿No va a haber techo? ¿No va a haber comida? ¿Qué te dice? Mas ¿qué dice la palabra de Dios? Si yo alimento a las aves de los cielos, también te voy a alimentar a ti. Toma, Satanás. Ahí está la espada del Espíritu. Esto dice Dios para mí, lo tomo. Claro, tomo acciones. Dios me abre puertas. Dios me suple un trabajo. Dios me dice por dónde me vaya, porque aquí está escrito. Pero el concepto de Dios suple, porque suple a las aves, dijo Cristo. Si Dios alimenta a las aves y viste las flores, que no nos puede alimentar y vestir a nosotros. Ahí está, es un arma. Pero cuando viene Satanás y te dice, vas a tener hambre, te vas a quedar solo, sola, mira, te vas a morir y se van a dar cuenta hasta que salgan gusanos por ahí, porque te vas a quedar solo. ¡Cállate! Agarra la palabra de Dios, lee qué dice aquí, qué promesas tiene Dios para ti, qué es lo que dice, y contéstale a Satanás, contéstale. ¿Por qué creen que de tanto aburrimiento se empiezan a drogar? Ya ni siquiera es por problemas, ni siquiera es por una pérdida, no, están aburridos, nada más. Ya sé que otros, en lugar de agarrar la palabra de Dios, se anestesian con drogas y con alcohol. Esto es una arma, es alimento, pero también es una defensa contra el malo. Es una defensa contra Satanás. Es algo que nosotros tenemos y que podemos repetir. Y ahorita nos va a ir gustando. Mira, van a ser 12 módulos y vamos a aprender a leer la palabra de Dios y vamos a aprender a vivir en la palabra de Dios y vamos a aprender a vivir seguros, porque Él lo dijo. La palabra de Dios es porque Él lo dijo. Cuando decimos la palabra de Dios es Él lo dijo. ¿Qué dijo? Ahí está escrito. Ok, vámonos con el que sigue. Ahí está, vamos rápido y vamos a terminar rápido también. ¿Para qué nos ayuda? Para tener éxito en la vida. Nos ayuda para tener éxito en la vida. ¿Estás fracasadón? ¿Ya te divorciaste? ¿Te tuviste que regresar a la casa de tus papás? ¿De tu papá, de tu mamá? ¿Perdiste trabajo? ¿Ahorita no traes varo? ¿Te sientes desahuciado, desahuciada? ¿Tu vida se te cayó? Mira, la palabra de Dios te va a ayudar a restaurar tu vida. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar, dice la Biblia. Es una invitación de Cristo.
venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo haré descansar. Así que si te agarras de esa palabra y le dices y lo hablas con Dios, tú dijiste aquí, ok, vamos a tener una aproximación para restaurar nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjate lo que dice, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, en la ley de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, tarde o temprano, prosperará. ¿Quieres tener éxito en la vida? Medita en la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová, en la Biblia, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta es una costumbre que vamos a ver un poquito más adelante, la meditación de la palabra de Dios, qué es y cómo se hace, cómo meditar en la palabra de Dios. Pero aquí nos está diciendo que todo lo que hace prosperará. No hay forma que no prospere, porque tu delicia, porque tu confianza está aquí. No está en tus trampas, en tus triquiñuelas de cómo sacar ventaja, en tu manipulación, en tu forma truculenta de ganar cosas o de acercarte personas a ti. No, sino que en la ley de Jehová está tu delicia. Y va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres tener éxito en la vida? Bueno, la palabra de Dios te da éxito en tu vida. Te ayuda a la consecución de tus metas. Te ayuda a la consecución de lo que tú quieres. Te lleva al éxito. Todo lo que hace va a prosperar. No hay forma de que fracases. No hay manera de que fracases si estás basándote en la palabra de Dios. Si en la ley de Dios meditas de día y de noche. Da dos características. En la ley de Dios, en la Biblia, está su delicia, es decir, disfruta como ese foodie de la palabra de Dios, que ya el domingo tendremos una sección de foodies de la palabra de Dios para ir promoviendo que aprendamos a leer la palabra de Dios precisamente. Dice, y en su ley medita de día y de noche. No está meditando de dónde era Sergio el bailador. Algunos lo necesitan para distraerse de otras cosas depresivas y en su trastorno por ansiedad. Pero mejor medita en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que de día y de noche está meditando, ¿Cuánta palabra de Dios tienes en ti? De tal forma que puedas meditar. Que puedas darle vuelta aquí de día y de noche, en el día y en la noche. No puedes dormir, medita en la palabra de Dios. En el día te da temor, medita en la palabra de Dios. Mira, aquí te dice cómo debes tratar las relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia. Cómo seleccionar a alguien para ver si puedes hacer match con esta persona. Habla de finanzas, habla de salud, habla de alimentación, habla de todo. No necesitamos más. Así que si empezamos a meterle palabra de Dios, vamos a empezar a meditar en ella de día y de noche. Agárrate un capítulo, agárrate el Salmo 91. Agárrate el Salmo 91, lee Salmo 91 y anda meditando en el Salmo 91. Una semana, un mes, un año que sea, no me importa, pero ya tienes algo en lo cual meditar en la palabra de Dios. Hay partes de la palabra de Dios que las puedes estar pensando continuamente. ¿Qué más? Vámonos más adelante, ya casi terminamos. Es nuestro testamento de la voluntad de Dios, lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué crees que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Cuando una persona va a morir o quiere dejar escrita su voluntad, hace algo que se llama testamento. Y ahí está lo que Él quiere para sus seres queridos, lo que les está dejando, lo que les está aportando. ¿Tú sabes lo que tienes de parte de Dios ya en automático? Nada más por ser hijo, no es por otra razón más que por ser hijo. Y aquí está, es nuestro testamento de la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, las promesas de Él para nosotros. El problema es que leemos algunas promesas de Dios y decimos, nada, pero pues yo no. Flaqueamos en nuestra fe, en lugar de que fuera al revés, que lo vamos a ver ahorita también. Pero queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él nos está dejando como bendición? ¿Qué es lo que nos está dejando como recursos para nuestra vida?
Aquí conocemos la mente de Dios. Leer la palabra de Dios es fascinante porque nos muestra la mente de Dios. ¿Qué es lo que estaba pensando Dios? ¿Será real que Dios es malo? ¿Será real que Dios envió esta pandemia? ¿Dirá la Biblia que mandó esta pandemia? Bueno, vamos a leer. Vamos a ver la naturaleza de Dios. ¿Cuál es su naturaleza en su personalidad? ¿Qué tipo de corazón tiene nuestro Dios? Así que, ¿qué otra cosa nos muestra? Su voluntad de las bendiciones que Él está dejando como un testamento para nosotros. Vamos más adelante. Aumenta y calibra nuestra fe, lo que les decía ahorita. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra forma como nuestra fe sea aumentada y calibrada más que lo que estamos haciendo ahorita. Escuchar palabra de Dios. Escuchar que se lee. Hay que escuchar la palabra de Dios. Es la única forma como puede aumentar y calibrar nuestra fe. ¿Estás enfermo? Escucha palabra de Dios para que tengas más fe y puedas creer que vas a ser sanado, que vas a ser sanada. ¿Tienes algún familiar, tu hijo, tu hija está enfermo? Escucha palabra de Dios para que tu fe crezca. Aumenta la fe. La fe va a venir siempre por escuchar la palabra de Dios y por leerla. Hay personas que al contrario lo hacen al revés. Dudan y van dudando a la palabra de Dios y dicen, no, pues yo no voy a tener eso. En lugar de decir, si aquí dice, entonces yo lo creo. En una generalidad, escuchar la palabra de Dios va a fortalecer nuestra fe. Hay personas que han estado enfermas y se han agarrado de Dios y de sus promesas y han sanado. Porque Dios hace milagros en nuestra vida. Y a veces preguntamos, ¿por qué a unos sí y a otros no? En un porcentaje altísimo es porque el que tiene fe ora creyendo, porque se apoya en la palabra de Dios y lo cree de forma natural. Y muchos, aunque piden, están dudando lo que dice aquí y están diciéndose y están repitiendo, no, yo no voy a poder. No, pues esto no es para mí. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, porque eso es meditar en la palabra de Dios. Y aquí te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Meditas en la palabra de Dios de tal forma que aumenta y calibra tu fe? ¿O continuamente estás diciendo, no se va a poder, yo no voy a poder, yo no voy a lograr esto, ni siquiera siento que sea feliz? Hay quien medita en la palabra de Dios de día y de noche, y hay quien medita en sus quejas de día y de noche. Sus quejas y sus quejas y sus quejas y sus quejas y sus quejas. Créeme, si te sigues quejando no lo vas a vender. Si te sigues quejando del producto que tú eres, tampoco vas a salir, reina. Tienes que meditar en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Calibra tu fe. Pregúntate a ti mismo, a ti misma. Cae en cuenta, haz el insight, que es que te caiga el 20. ¿Cuánto tiempo de tu día te la pasas dudando? Meditando en la duda, meditando en la limitación, meditando en lo que no tienes, meditando en lo que jamás lograrás. ¿Cuánto tiempo te la pasas ahí? ¿Y cuánto tiempo meditas en la palabra de Dios, en lo que tienes, en las bendiciones que te ha dado, en la prueba de realidad de tantas veces que te ha sacado de situaciones dificultosas, que al día de hoy no te ha faltado de comer, no te ha faltado, te eché una lista larga, pero queremos estar meditando en lo que no tenemos, en lo que nos falta, ahí te vas a quedar. Así que vamos a fortalecer nuestra fe. Vamos, la lectura de la palabra de Dios fortalece nuestra fe, nos hace fuertes. Ya decíamos que es alimento, nos fortalece. Ya decimos que es una espada también, porque es un arma que tenemos de defensa contra Satanás y sus mentiras. Ya dijimos que nos ayuda a tener éxito en la vida. Todo lo que haces prosperará. Ve la importancia de leer la Biblia. Martes y jueves nosotros hacemos un ejercicio al margen de lo personal cada quien. Martes y jueves leemos un capítulo. Conéctate con nosotros y verás cómo nos echamos clavados en la Biblia y sacamos las verdades y llena. Me gustaría que los que se conectan aparte escribieran ellos puño y letra algunos conceptos para andarlos meditando durante el día. Es muy buen tip. Vamos a meditar en esto que dice la Biblia, en este capítulo, en este versículo, 1 o 2 versículos para andar meditando, porque esa es la forma de meditar y es la forma como lo hace el pueblo de Israel. Casi terminamos. Oírla, leerla y meditarla. Es decir, la fe va a venir por oírla. Por eso venimos los miércoles o nos conectamos los miércoles, por eso venimos los domingos o nos conectamos los domingos también a escuchar palabra de Dios. Por eso en la semana estamos esperando que salga el podcast. ¿Sabes tú que yo escucho, aparte de la predicación que Dios da,
Por lo regular mínimo 2 veces más, andando en el parque, andando en el trayecto, viéndola en YouTube o escuchándola de YouTube y escuchándola de Spotify. Porque, ¿sabes que lo que estás viendo en YouTube y lo que estás viendo en Spotify no es lo mismo? Hay un proceso donde Dios a las personas que hacen la cura de esta predicación pone en su corazón que resalte o lo deje. Y en YouTube hay otra persona y en Spotify hay otra persona. Yo quiero escuchar. ¿Qué me quiere decir Dios? Todavía más depurado a través del corazón y el espíritu de las personas que hacen este trabajo en esta iglesia. Porque yo no creo que estén aburridas diciendo, ya rápido, le paso aquí y allá. No, están escuchando y están viendo qué es lo que resalta para que la gente, para que tú y para que yo seamos bendecidos. Nadie quiere escuchar a Víctor, créeme, nadie quiere escuchar a Víctor. Siempre oramos que sea palabra tuya, Señor, porque nadie quiere escuchar a Víctor. Queremos escuchar a Dios. Y yo quiero escuchar a Dios porque al ponerme aquí no es como que entre en un trance. No, hay una cuestión de conciencia cognitiva, pero las palabras y muchas de las palabras y los conceptos que aparecen en ese momento se llama fluir espiritualmente. Que Dios empieza a fluir espiritualmente a través de un medio. Llámese Víctor, Juan, Hugo, Paco, Luis, el que sea, a través de un medio para la gente. Está quedando grabado y yo quiero escuchar qué tiene Dios para mí mismo. Es decir, ahí está, hay que oírla. Tienes que oírla, tienes que escucharla. Pero reviste otra importancia, porque Dios sabe que tú vienes a esta iglesia. Y Dios te va a traer una palabra a ti que vienes a esta iglesia. Si tú empiezas a divagar y buscar predicaciones a tu contentillo, que luego hay esa enfermedad de muchos que están haciendo ahora, buscan una predicación ahí en YouTube, a ver, esta no está aburrida, no, esta no me gusta lo que está, esta sí, porque te reafirma las tonterías que tú quieres interpretar, pero no estás yendo a una iglesia, no eres parte de ningún cuerpo, no eres nada, y entonces tuerces la palabra de Dios. Pero si caes en cuenta que Dios te puso en esta iglesia, vienes, asistes, te conectas y que es la palabra que Dios pensó darte a ti directamente, porque eres parte de esta iglesia, así como Dios pensó darle la palabra al que va a tal iglesia, a Perengana, a otra iglesia, llevará palabra de Dios allá, pero al que viene aquí, al que pertenece aquí, Dios ya pensó qué palabra darte, incluyéndome a mí. Así es de que hay que oírla. Hay que venir y escucharla. ¿Qué más? Leerla es la forma de acercarnos a la palabra de Dios. Oír nos da fe. Leerla genera también fe, porque empezamos a leer, empezamos a comer el libro que es la palabra de Dios y va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y luego está la parte que les decía, meditarla. No nada más es oírla y leerla, es el proceso más cognitivo, pienso yo, que es meditarla. ¿Sabes qué es lo que hace el pueblo de Israel? Digo, en general, la costumbre es meditar, es repetir en voz baja o andar como los que andan rezando, pero los que andan rezando están repite y repite una fórmula. Esto es más cognitivo, el aspecto de decir, el ángel de Jehová acampa alrededor mío, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tu ángel acampa alrededor de mí y me defiende. No debo tener miedo. Estoy meditando en la palabra de Dios. O cuando digo que fuimos nosotros sanados por tus llagas, fuimos nosotros sanados y tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, Señor. Tú eres quien sana nuestras enfermedades, tú eres quien sana nuestras dolencias. Eso es meditar la palabra de Dios, como susurrarla continuamente. Ay, no me digan que no hablan solos. Se hablan solos diciendo tonterías que no puedan, no hay gente que está sola y dice, soy el ídolo de las multitudes, sí, cuando están solos. No podemos nosotros entonces meditar la palabra de Dios de esa forma. Tienes que meditarla, susurrarla. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor. Ya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No voy a tomar este consejo. Eso es meditar la palabra de Dios. Oye, que vamos a hacer esto. Oye, que por qué no haces esta tranza, esta triquiñuela y lo manejas así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Señor. Sí, Señor. Eso es meditar la palabra de Dios. De alguna manera, el meditar la palabra de Dios es para reafirmarla. Y yo diría la palabra de Dios aplicada ya a nuestra vida diariamente.
Eso es meditar la palabra de Dios. Ojalá que empecemos a meditar la palabra de Dios. Pero ¿qué traes ahorita? Si yo te dijera, a ver, empieza a meditar algo. Porque no tienes, no traes, no le has metido, no sabes, no has escrito. No dices, bueno, está bien el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo no voy a andar en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que estés meditando, porque eso te va a llevar a otro nivel espiritualmente, a otra forma de vida, a otro funcionamiento y otra consecución de tus metas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Señor, tú has dicho esto, que lo que hagamos va a prosperar. Amo así tu palabra, me gusta, es miel a mis oídos, es miel a mi corazón, es bálsamo. Sí, va a haber otro momento donde nos va a redarguir, nos va a llamar la atención y vamos a corregir el camino también, eso es. Es basta la palabra de Dios. Vamos a terminar en esta hora. Hemos dejado y sembrado ya la semilla y abierto la puerta para que empecemos a entrar a la lectura, al estudio, a la valoración de la palabra de Dios. Santifícanos, Señor, en tu palabra es verdad. Bendícenos con tu palabra es verdad. Prospéranos con tu palabra es verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, tu palabra ha sido predicada, ha sido expuesta, Señor. Padre, que la atesoremos, que la meditemos, que busquemos escucharla los días de reunión o los días que nos conectamos, Padre. Señor, necesitamos mucho de ti. Padre, que tu palabra venga a morar a nuestros corazones, que venga a señalarnos el rumbo de vida y las vueltas que tenemos que dar para no toparnos con el mal, Señor. Padre, santifícanos en tu palabra es verdad. Padre, nadie quiere escuchar a Víctor, te queremos escuchar a ti. Gracias por habernos hablado, Señor, y que el domingo estés también con nosotros, continuando con nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre amado. Padre, quédate con todo el dolido, con todo el que ha tenido pérdidas, con todo el que ha estado mal, con todo el que ha estado enfermo, Señor. Quédate, Señor. Consuela las personas que han perdido familiares, las que están enfermas, sánalos, Señor. Los que estamos sanos, síguenos protegiendo, cuidando, Señor, y que danos la inteligencia para hacer lo que tenemos que hacer. Padre, bendice la economía de las familias, bendice la economía del país, Señor. Padre, pedimos, rogamos, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, quedamos en tus manos y el domingo, Padre, estaremos de nuevo compartiendo palabras, Señor. En el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues la palabra de Dios ha sido dada desde la Loma, San Luis Potosí. Les damos la bendición que es: Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Estamos despedidos. Vámonos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre la palabra de Dios es de bendición para nuestras vidas. Nos vemos en la próxima transmisión.